Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Mira qué maravilloso está el día de hoy. ¿A poco no, familia? Está especial para agarrarse de la mano del Señor y enfrentar las situaciones que se vengan en la vida, con toda la fe, con toda la esperanza puesta en el Señor. ¿Te sientes solo, te sientes sola? Déjame decirte lo siguiente, Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oh, qué maravilloso, ¿verdad, familia? Recuerda, vamos a creerle a Dios. Déjate abrazar por Él, déjate consolar por Él, y verás que ese sentimiento de soledad o esa situación de soledad en la que estás se irá por la puerta. Deja que entre el Señor, te consuele y Él te cubra con su poder. Así empezamos Suena Familiar. ¿Tienes una petición de oración? Mándanos un WhatsApp 811-590-9879, 811-590-9879. Hoy estaremos en el micrófono Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y servidores de ustedes también, familia. La serie de este mes, El Poder de la Oración, y el tema Enséñanos a orar. Vamos a estar basándonos en Mateo 6, del 5 al 15. En esta porción vemos que Jesús está hablando de muchos temas. Habla de la ofrenda y luego empezará a hablar de la oración. Entonces Él dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El objetivo, familia, de esta serie es ser hombres y mujeres de oración, comprometidos a la oración, al poder de la oración. Así que esperamos en Dios que se pueda cumplir, ¿verdad? Los hipócritas oraban no para ser escuchados por Dios, sino para ser vistos por los hombres. Esta es una falla común en la oración pública de hoy, cuando la gente ora para impresionar a los otros. Practican sus frases, estudian sus gestos, su entonación. Su intención es que les digas al final, qué bonito oras, o tú estás muy cerca de Dios, o qué persona tan espiritual eres tú, yo quisiera ser como tú. Bueno, ese es precisamente el pago que van a obtener, su recompensa, como dice el versículo. Pero el principal objetivo no se cumple. ¿Cuál es el principal objetivo? Que la oración sea escuchada por Dios. Cuando alguien te invite a orar, no cometas ese error, sé sincero. Que sea una oración que te salga del fondo de tu corazón, con la intención primordial de que esa oración sea escuchada por Dios y sea respondida por Él. Y una cosa muy importante también, no se te olvide darle la gloria a Dios, porque el poder de Dios se puede manifestar por medio de tu oración, pero el poder proviene de Él y no de usted. Nosotros, todo el pueblo de Dios, somos solamente un instrumento en las manos de Dios. Él es el que da el poder, familia. Ahora vamos a entrar en la oración del Padre Nuestro. Los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Eso es algo bien hermoso, ¿verdad, familia? Y mira la respuesta de Jesús. Les enseñó. Así de fácil, ¿no? Qué maravilloso, ¿verdad? Porque cuando hay disposición, hay crecimiento, familia. Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Jesús nunca nos deja de sorprender, porque cuando llamó a Dios nuestro Padre, fue muy revolucionario. Inclusive Él cuando lo llamaba su Padre, era algo tremendo, tanto que eso lo llevó a la cruz. Pero ahora Él nos dice que oremos a nuestro Padre. Él tenía todo el derecho de llamarlo así, pero decirnos a nosotros, simples mortales, que lo llamáramos Padre, era un verdadero honor. Nadie se había atrevido a tanto, así de impactante fue para las personas de aquel entonces escuchar esta maravillosa noticia, el poder llamar al Dios Todopoderoso Padre, además llamarlo nuestro, porque tiene un sentido de propiedad. Dios es mi Padre, Dios es nuestro Padre. Esto llevaba a los discípulos a otro nivel de la oración.
Y debe de llevarnos ahora a nosotros también y a darle el valor adecuado a la oración, dejar que sea el último recurso y que sea el primer recurso, familia. También esta frase, Padre Nuestro. Jesús le está dando una enorme importancia a la familia, cosa que en estos tiempos es tan importante recalcar, ¿verdad? Donde se ataca a la familia. Por la obra de Cristo en la cruz podemos llamar a Dios nuestro Padre. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo es nuestro Padre celestial? Es amoroso, misericordioso, nos perdona los pecados, nos da salvación, provee para todo lo que necesitamos, nos protege, nos guía, nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a levantarnos cuando caemos, es fiel en sus promesas, cumple su palabra, es justo en su juicio, defiende la causa de quienes le son fieles. Es un Padre santo, puro, moralmente perfecto, sin pecado ni maldad. Y esto lo establece también como un estándar para sus hijos. Y algo que es increíble para mí es que quiere tener comunión contigo, quiere tener comunión con sus hijos. ¡Ay, Señor! Nos adopta, familia. Nos adopta a su familia. Esto es maravilloso. Así que en cada oración que hagas, no te olvides de que Dios es tu Padre Celestial. ¡Oh, Señor! Qué lindo, ¿verdad? Esto le dará a tu oración una fuerza y un poder maravilloso. Y no te vas a cansar de orar. No vas a decir, es que orar es muy aburrido. Hombre, ¿qué te pasa? ¿Cómo que orar es aburrido? Orar es poder de Dios. Así que no llames a la oración aburrida. Vamos a orar correctamente y vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestras oraciones, en nuestra propia vida y en la vida de las personas que intercedemos. Pero apenas estamos empezando, familia. Antes de pasarle el micrófono a Paco, te invito a que nos escuches en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí nos vas a encontrar como Suena Familiar. Puedes escuchar los programas y puedes compartirlos. Te invitamos a que nos visites. Suena Familiar, recuérdalo. Ahora sí, Paco, buenos días. Te escuchamos. Adelante. Joel, buenos días. Familia, muy buenos días. Hemos estado recibiendo sus comentarios. Saber que Dios les ha bendecido al reflexionar juntos en su palabra nos llena de gozo y nos alienta a seguir adelante. Gracias por estar en contacto con nosotros. Y continuamos con la serie El poder de la oración. El tema de hoy, enséñanos a orar. Como usted se ha dado cuenta, la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos aparece en los evangelios de Mateo y Lucas. No son pasajes paralelos, es decir, Mateo y Lucas no hablan del mismo evento, aunque sí del mismo tema. Ellos hablan de dos eventos diferentes, obviamente con diferentes circunstancias, donde Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Bueno, Mateo registra la oración modelo dentro del Sermón de la Montaña. Recordemos que en el Sermón de la Montaña, Jesús enseña a sus seguidores los valores del reino. Jesús enfatiza la importancia de las actitudes del corazón, no solo el cumplimiento de las obras externas. Por otro lado, Lucas registra la oración modelo en un contexto donde los discípulos ven orar a Jesús y uno de ellos les solicita que les enseñe a orar. Podemos decir entonces que en el Sermón de la Montaña, Jesús toma la iniciativa y enseña a los discípulos cómo orar, pues la oración es parte importante de la vida del creyente. Y en el evento descrito por Lucas, sus discípulos anhelan aprender a orar, como lo hace Jesús, y le piden que les enseñe. Que el tema de la oración sea incluido en el Sermón de la Montaña, que Jesús durante su ministerio oraba continuamente y que sus discípulos anhelaban aprender a orar, nos habla de lo importante que es tener una vida de oración. ¿Y qué sucede cuando algo es importante para nosotros? Le dedicamos tiempo. ¿Es importante la oración para nosotros? Sin duda lo es. Entonces, hagamos el propósito de dedicar tiempo para aprender a orar. Y hagamos el propósito de separar tiempo durante el día para orar. Y dediquemos los siguientes minutos para reflexionar en lo que Jesús nos dice que debemos hacer al orar. En el verso 6, Jesús dice: Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús no está diciendo que cada vez que oremos lo hagamos en privado, sin que nadie nos vea. Es verdad que en muchas ocasiones es conveniente orar en un cuarto cerrado. Esto nos ayuda a no ser interrumpidos y a no tener distracciones. Pero orar en público o en grupo no está prohibido. Recordemos que Jesús mismo oró en público en varias ocasiones, como cuando resucitó a Lázaro, o antes de ir a la cruz cuando pidió a 3 de sus discípulos que lo acompañaran a orar. Lo que Jesús enfatiza en este texto es que cuando oremos, la motivación debe ser estar en la presencia de Dios. No oramos para impresionar a las personas. Y que al acercarnos a Él debemos hacerlo con un corazón sincero, no preocupados por nuestro desempeño al orar. Entonces, al orar con la actitud y motivación correcta, tenemos una profunda relación con Dios. La oración que presentemos al Señor será respondida. Ahora, Jesús dice en el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tomemos la última parte del texto, santificado sea tu nombre. Esta es la primera petición que aparece en la oración modelo. Podríamos preguntarnos, ¿quién santifica el nombre de Dios? Sin duda, Dios mismo santifica su propio nombre, pero también Dios lo santifica a través de nosotros cuando nos guía a hacerlo. Permítame explicarme. Sabemos que Dios es santo, en Él no hay mancha, pero Dios es deshonrado cuando el creyente sigue una falsa doctrina o hay pecado en su vida. Por ejemplo, en el capítulo 20 del libro de Números, el pueblo de Israel se queja de que no tenían agua. Moisés y Aarón van ante Dios y Dios les dice que hablen a la roca delante de la congregación y de allí saldrá agua para que beban. Pero Moisés, en lugar de hablar a la roca, la golpea y Dios le dice en el verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Al no creer y hacer las cosas como Dios les indicó, Moisés y Aarón no santificaron a Dios. ¿Se da cuenta? Para honrar a Dios debemos escuchar su palabra y obedecerla. Cuando usted y yo oramos pidiéndole a Dios que su nombre sea santificado, debemos estar dispuestos a ser guiados por el Señor. Debemos comprometernos a leer la palabra de Dios, a creer en ella y a obedecerla. Solo así podemos honrar su nombre. Antes que me llamen, yo les responderé. ¡Qué hermosa promesa! Animados por ella, oremos por los migrantes. Muchos de ellos viven en situación crítica. Oremos por sus necesidades de salud, de alimento, de vivienda y para que el Evangelio llegue a sus vidas. Y si estás pasando tiempos difíciles, recuerda que en Cristo somos familia. Así que tú no estás solo, tú no estás sola. Te invito a compartir tu petición con nosotros al WhatsApp 811-590-9879. Al recibir tu petición, estaremos orando por ti. Repito el WhatsApp 811-590-9879. Puedes llamar, dejar un mensaje de audio o de texto a cualquier hora. Y continuamos con el tema Enséñanos a orar. ¿Quieres orar correctamente? Jesús nos enseña cómo hacerlo y Joel está listo para guiarnos en la reflexión de la siguiente característica de la oración. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos hoy y siempre. Gracias por sus interacciones, por la confianza que nos tienen en compartirnos sus peticiones de oración y sobre todo gracias por sus oraciones. Reciban un caluroso saludo y abrazo de todo el equipo de Suena Familiar. Vamos a continuar la serie El Poder de la Oración. El tema de hoy, Enséñanos a orar. Estamos basándonos en Mateo 6 del 5 al 15. Ahora vamos a reflexionar sobre la siguiente característica de una oración que Jesús mismo nos está enseñando.
Está en Mateo 6:7, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Una oración cuando se hace de esta manera no llega ni al techo, familia, porque es muy superficial. Es como cuando estás hablando con alguien y estás en la luna, ¿no? Te está diciendo y está hablándote cosas y tú estás en otro lado, pensando en una cosa completamente diferente. O sea, estás desconectado. Cuando oramos, seamos conscientes de a quién estamos orando, con quién estamos hablando, familia. A Dios no lo podemos convencer con tanta palabrería, ni lo vamos a envolver para que hagan nuestra voluntad, y ya para cuando acuerde ya lo convencimos y en cuenta se dio, y ya le sacamos lo que queríamos, y ya le arrebatamos, como dice alguien, ¿no? Arrebátale a Dios. No necesitas arrebatarle nada. Es más, ni siquiera te atrevas a hacerlo. Cuando hacemos oraciones largas, muchas veces hablamos de más. Si oramos por una persona, podemos llegar a prometerle a esa persona que será sanada. Y eso no está en nuestro control, familia. Es muy bonito decirlo, pero no está en nuestro control. O cuando oramos con nosotros mismos, también podemos llegar a prometerle a Dios algo que no podemos cumplir. Y eso, en lugar de ayudarnos, nos va a perjudicar. Alguien podría decir: mejor no oro entonces, porque me voy a equivocar y va a ser peor para mí y esto y lo otro. No, claro que no. Es mejor decir: Señor, enséñame a orar. Qué lindo, ¿no? Qué diferencia. Porque necesitamos orar, no por el bien de Dios, ni del Señor Jesús, sino por el bien de nosotros. Vamos a regresar ahora a la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:10. Cuando Jesús les está enseñando a orar a sus discípulos, les dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se fijan, familia? Que lo importante es que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Venga tu reino es una petición que expresa el deseo de que la voluntad de Dios se manifieste plenamente en la tierra y en el cielo, familia. Esto significa que anhelamos que el reino de Dios, que se representa por la vida, el gobierno de Jesús, se establezca completamente, trayendo justicia, paz y realización de la voluntad divina en todos los aspectos de la vida humana y del mundo. ¡Qué diferencia!, ¿no? Entonces entendemos que la oración no es para que Dios haga mi voluntad y cumpla al pie de la letra lo que le estoy diciendo. Hay incluso personas que se atreven a ordenarle a Dios por X cosa y dicen que lo hacen por fe, cuando Jesús nos está enseñando lo contrario, que busquemos la voluntad de Dios. Claro que le vamos a pedir cosas a Dios, las pedimos con todo el corazón, pero sin perder de vista que se hará su voluntad en el cielo y en la tierra. Esto, en lo particular, familia, a mí me da mucha tranquilidad, porque si las cosas se hicieran según mi voluntad, pondría todo de cabeza. ¿A poco no, familia? Crearía un caos terrible y total, porque no somos Dios, porque no podemos ver las cosas del futuro, pero Dios sí, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces vamos a confiar en Él. Todas estas situaciones son muy importantes para ponerlas en práctica. Nunca dejemos de orar. Es muy importante orar, familia. No oramos porque no le damos la importancia. Estudiando todos estos puntos que estamos viendo, lo más lógico es que valoremos la oración y la practiquemos más y la usemos más, sabiendo que estos puntos son muy importantes para tener una oración poderosa, familia. No nos olvidemos que las oraciones que hagamos no deben de ser con hipocresía. No nos olvidemos que estamos orándole al Padre Nuestro, lo que vimos en la primera parte, ¿se acuerdan? Y no nos olvidemos de que no debemos orar con vanas repeticiones. De seguro usted le ha llegado algún mensaje de una oración: repite esta oración 10 veces para que te vaya bien, X, Y. ¿Poco no? ¿Pero qué nos enseña Jesús? Que no debemos usar vanas repeticiones. Esas oraciones no llegan ni al techo, no pasa nada, familia, porque no llegan a Dios. La oración es del corazón, teniendo conciencia plena de que estamos hablando con Dios, teniendo conciencia plena de quién es Dios, teniendo conciencia plena de que yo puedo llegar a Dios por medio de Cristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, nuestras oraciones van a ser más trascendentes, menos superficiales. Y eso es lo que quiere al final de cuentas Dios. Ahora es muy importante también que le enseñemos a nuestra familia a orar.
Y si alguien viene y te dice que ores por él, porque él no sabe orar, enséñale a orar, así como lo hizo Jesús. Y ya sabes dónde está la cita. Mateo 6, del 5 al 15. Pero no hemos terminado. Viene Paco para cerrar el programa también viendo puntos muy importantes acerca de una oración eficaz, tal como el Señor nos la enseñó. Qué lindo, ¿verdad, familia? Gózate y vamos a orar, que sea un gusto orar, que nos dé gusto orar, que no sea una carga. Y eso será cuando lo veamos de la manera correcta. Así que vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué les parece? Claro que sí. Vamos a escuchar ahora a Paco y vamos a ver los puntos importantes que tiene que decirnos. Adelante, Paco, te escuchamos. Que Dios los bendiga, familia. Gracias, Joel, familia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado a la última sección del programa. Muy bendecidos y edificados por lo que el Señor nos ha hablado hasta ahora. Y todavía tenemos más enseñanza en su palabra. Así que continuamos con la serie El Poder de la Oración. El tema de hoy, enséñanos a orar. Hablando de la oración, una encuesta realizada en Estados Unidos reportó que solo el 44% de las personas ora diariamente. Y otro estudio reportó que la mayoría de las personas que oran dedican a la oración 5 minutos o menos al día. Es claro que la oración no es una prioridad para la mayoría de las personas. ¿Por qué las personas no oran o dedican poco tiempo a la oración? Algunas personas argumentan que no tienen tiempo. Sabemos que el trabajo, atender la familia, trasladarnos de un lugar a otro, consume mucho tiempo. Pero esto no significa que no hay tiempo. Por ejemplo, las estadísticas muestran que en promedio los mexicanos dedican poco más de 3 horas diarias a las redes sociales. Sin duda, hay tiempo. Otras personas dicen que no oran o que dedican poco tiempo a orar porque consideran que la oración no es importante. Esto es un tremendo error. Hemos visto durante la mañana que la oración es tan importante que Jesús oraba constantemente y animados por su ejemplo, sus discípulos querían aprender a orar. Y hay personas que no oran o que dedican poco tiempo a orar porque consideran que la oración no hace diferencia en sus vidas. Esto es falso. Por ejemplo, Ana oró por un hijo y Dios se lo concedió. Nehemías oró y el rey le dio permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros. Pedro fue encarcelado, la iglesia oró y fue liberado. Sin duda, la oración hace una gran diferencia en la vida. Por eso es importante que seamos hombres y mujeres de oración. Y para aprender a orar correctamente, volvamos a Mateo 6 y leamos el verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la oración modelo primero se pide para que el nombre de Dios sea honrado, después para que su propósito sea cumplido y ahora se incluyen peticiones personales. Al solicitar el pan de cada día, entendemos que no debemos ser egoístas, solicitando cosas para nuestro deleite. El pan representa una de las necesidades básicas de las personas. Note que Jesús usa el plural. No dice el pan mío, dice el pan nuestro, indicando que nuestra oración también debe ser de intercesión. Y vemos también un llamado a confiar en el Señor. Pedimos por las necesidades de hoy, no las del futuro. Ahora en el versículo 12 leemos: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando Jesús habla de deudas, no habla de dinero, habla de pecado. Al orar es muy importante confesar y pedir perdón por nuestro pecado. Estamos convencidos que el poder, el amor, la gracia de Dios no menguan, pero el pecado nos separa de Él. El cristiano que peca no deja de ser hijo de Dios, pero la relación es cortada. Por eso es importante que tan pronto pequemos, vayamos al Señor en oración, pidiendo perdón para que nuestra relación con Él sea restablecida. Y en la última parte del verso 12, Jesús nos recuerda que no nos engañemos creyendo que somos perdonados cuando nos negamos a practicar el amor, perdonando a quienes nos ofendieron. Jesús nos llama a perdonar. Al orar,
mencionamos nuestra práctica de perdonar a los demás como una razón para pedir perdón a nuestro Dios. Sería hipócrita pedir perdón a Dios si nos negáramos a perdonar a los demás. Finalmente, Jesús en Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el verso anterior vimos que una vez que el creyente peca, ora a Dios para pedir perdón por su pecado y así restablecer su comunión con Él. Obviamente lo mejor sería no pecar, y esto es justamente lo que tenemos en el verso 13. Una petición a Dios para que nos guarde de circunstancias que nos tientan, y ahí podemos caer. Y pedimos a Dios que nos libre del mal. Lo que resalta aquí es que necesitamos, y al orar tenemos la protección de Dios. Esta mañana Jesús nos ha enseñado a orar y nos exhorta a ser como el hombre que construye una casa sobre la roca. ¿Cómo ser ese hombre o esa mujer? Poniendo en práctica su palabra. Le invito a que hoy decidamos poner en obra sus palabras y seamos hombres y mujeres de oración. Lo invito a que multipliquemos el tiempo que dedicamos a orar. Usted y yo sabemos que la oración hace una diferencia en la vida. Así que con este desafío llegamos al final del programa. Agradezco su amable atención y los invito a que el próximo miércoles, en este mismo horario, nos acompañen en el siguiente programa con el tema Yo lo haré. Los esperamos, no se lo pierda. Familia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. Sweet.